A lo que vinimos. Dioses y robots, mitos, máquinas y sueños tecnológicos en la antigüedad. La autora es Adrienne Mayor, es una especialista en culturas antiguas, pero también en historia de la ciencia. Aunando estos dos conocimientos, pues es especialista en la ciencia en la antigüedad. Estos son dos ensayos, es un ensayo, para decir dos, es un ensayo, que se basa principalmente en la cultura griega, aunque también nos va a hablar de la India, de China, bueno, de Oriente y de algunas otras culturas. Ya digo, griega principalmente, pero también de la India y la China. Él nos va primero a distinguir sobre la creación, bueno, nos va a hablar sobre la creación de vida artificial. Ya digo, en la mitología griega, en la cultura griega. Pero ya va a distinguir, nos va a decir, son seres creados no nacidos, lo dice así, no nacidos de forma natural, pero no que hayan recibido atributos de designios divinos, ni tampoco seres que han sido tocados por la magia, sino que tiene que ser productos artificiales tecnológicos, es decir, que han sido realizados con los materiales, con las herramientas y con los métodos artesanos que los griegos usaban en aquel momento. Lo que pasa es que, bueno, a ver, de algunos de estos inventos, vamos a decirlo así, de algunos de estos inventos sí se han conservado pues planos, tal, como ellos más o menos lo podían, y otros pues no, simplemente están en la literatura, están en la historia, están en los mitos, están en la cultura, en el teatro, se ha hablado de ellos, pero no se tiene una referencia de cómo se crearon, aunque sí tienen ese marchamo de haber sido creados de forma artificial y no divina, y no divina, aunque también alguno de estos hay la duda si tiene el toque mágico o no. Empieza hablándonos del primer robot, que ella considera que es Talos, el gigante de bronce que protegía a Creta, que aparece en el mito de los argonautas, el viaje de los argonautas, que es un robot, pues bueno, cita mucho la famosa película del viaje de los argonautas, esta película que es un clásico, que ahí aparece Talos, ¿no? Como protege. Pues es que las estatuas de bronce, pues este era un gigante de bronce, un robot hecho de bronce, una especie de Mazinger Z, por cierto, va a ir usando también un poco la comparación con lo que es la cultura actual, para que lo va comparando, para que nos demos cuenta de la modernidad de estos adelantos, de estos mitos que han llegado hasta nuestra cultura, modernizado, pero es lo mismo. Entonces ya digo, es una especie de Mazinger Z que protege la isla, va de un sitio a otro, se cree que podía ser un ser pensante, y decía que las estatuas de bronce inanimadas, claro, tenían las ponían porque tenía un sentido, era una especie de protección del lugar. O sea, eran gigantes de bronce enormes que lo que hacía era proteger al lugar. La diferencia es que este se movía. Este era un robot, ¿no? Fue creado por el dios Hefesto. Hefesto, que va a tener su trasunto humano también en Dédalo. Dédalo va a ser un poco el creador humano o la representación humana del dios Hefesto. Entonces, no va a ser el único robot, porque nos vamos a encontrar con más estatuas animadas, más artefactos de este tipo.
pasando, bueno, robot, no solo aparecen este tipo de robots, sino también un ejército de robots, porque si habéis visto la película de los argonautas, hay un momento que se enfrentan los que van en el viaje, en Argos, en el barco, los argonautas se enfrentan a un ejército como de esqueletos que salen de la tierra, pero realmente en el mito son una especie de robot, de guerreros robots, porque se intentaba buscar y tenían esa intención de crear un ejército de robots. Muy moderno, por cierto, esto, muy moderno. Y a ellos dedicaron también sus investigaciones. Es más, con esto de los robots, humanoides, vamos a decirlo así, porque también van a crear robots animales. Ellos incluso se van a preguntar si estos autómatas son agentes morales. O sea, es más, es que incluso se van a preguntar si el ser humano no es realmente una creación artificial. También se van a hacer esa pregunta y bien, por ir adelantando, decíamos también que van a crear también animales de tipo robótico, por ejemplo toros o caballos. Bueno, hay un perro, cuenta de un perro que era, además que hace una demostración, un perro artificial que corría a gran velocidad, una velocidad mucho superior a la de que podía tener un perro animal, un perro biológico, porque digo animales también. La guerra como pasa siempre, la guerra siempre es una fuente de desarrollo tecnológico enorme, y en aquella época igual. No solo esto que decía de intentar crear guerreros robots, sino que bueno, máquinas de guerra, torres de asedio, etcétera. Bueno, se cuenta que se llegaron a desarrollar, por lo menos eso aparece en los libros, se llegaron a desarrollar unas flechas y también unas jabalinas que se lanzaban, iban directamente al punto señalado, a donde tenían que, eran como una especie de misiles inteligentes, de lo que se habla, las guerras de misil inteligente, le envías y va al punto exacto donde, pues ya se cuenta de flechas y jabalinas que daban en la diana exacta a donde tenían que dar, ¿no? Estaban como programadas. Hablando de la guerra, claro, se habla de las corazas, de este desarrollo también le tuvo, ¿no? Incluso hasta de esos esqueletos. Curiosamente, el desarrollo de buscar elementos, armas mejores y elementos que protejan a los soldados, con corazas, cascos, lo relaciona también con el desarrollo tecnológico militar y las investigaciones que hay ahora de crear este tipo de soldado casi robótico. Soldados que además no se cansaran, que no sintieran dolor. Todo esto también, ellos, era muy moderno todo esto. Ellos ya lo intentaron poner en práctica y lo desarrollaron. También los avances genéticos. Bueno, esto nos remite un poco al mito del caldero de Medea, que era un caldero que ya usaba una serie de ingredientes, por lo cual rejuvenecía, hay una búsqueda de la inmortalidad o de mejorar la salud, primero para mejorar la salud, pero también para rejuvenecer, para vivir más años, que esto también es muy actual en los desarrollos genéticos. Los cyborg, pero esto se crean prótesis, que se podía considerar casi como cyborg, prótesis, claro, de piernas. De esto no solo se tiene referencias por escrito o se tiene referencias en las vasijas, en fin, donde ellos hacían las representaciones, referencias gráficas. No solo se tienen estas referencias, sino que en la arqueología se han descubierto tumbas con personas con prótesis, con dedos,
con piernas, con manos, con brazos, con ojos, creados de forma artificial, pero además no era para situarnos. Bueno, claro, ponerle una pata a una persona que le falta una pierna, ponerle la típica pata de palo esta que conocemos de los piratas. No, es que no eran así, es que eran prótesis movibles. O sea, el dedo le ponían una serie de muelles y tal, y los dedos de la mano se podían mover, o la pierna, y esto, no, ya digo, no solo está contado en los libros o está en las representaciones gráficas, sino que se ha descubierto en tumbas. La arqueología lo ha descubierto, esta serie de prótesis, incluso ojos artificiales, de un realismo y de una modernidad bastante grande. Ellos se fijaban mucho en los animales, y claro, los animales vuelan, hay animales que vuelan y hay animales que son peces que van por... Y entonces, claro, hizo sus investigaciones, ellos lo obsesionaban mucho el vuelo. Tenemos el famoso mito de Ícaro, ¿no? Las alas que se le funden y tal, y crearon artefactos para poder volar. No solo era un mito, es que intentaron crear artefactos para poder volar. Y por el contrario, o sea, no solo volar, sino también para la conquista de las profundidades, la famosa campana de buceo de Alejandro. O sea, se creó una campana de buceo, se dice que Alejandro la probó y bajó a las profundidades, y juguetes autómatas, desde pájaros que cantaban o volaban solos, todo está, bueno, caballos, bueno, ya lo hemos dicho antes, animales, caballos animados, toros, en fin, barcos sin piloto, barcos sin remeros, o barcos que tenían remeros, pero eran remeros creados de forma artificial. Esto también, o sea, el GPS, claro, o sea, porque además el barco le ponía, debería de ser en su GPS, y el barco navegaba solo, iba a la ruta que tenía. Todo esto, o sea, autómatas, replicantes, cyborg, robot, inteligencia artificial, ingeniería genética, todo lo encontramos en los griegos, en estos mitos, en estas leyendas, en lo que dejaron escrito y reflejado pues eso, en vasos, bajorrelieves, monedas, está reflejado todo ello, ¿no? O sea, aquí tenemos ya, en este libro nos vamos a encontrar que está la ciencia ficción actual y la ciencia y la tecnología actual, ¿no? Y es muy curioso, hay un mito, ya hablábamos de que esto también nos va a contar que en China se han encontrado documentos del desarrollo de este tipo de máquinas, y en la India. Bueno, quiero aclarar, muchas de estas máquinas ellos usaban la tecnología que conocían, o sea, y se han intentado replicar, y se han replicado. Me parece que hay un museo que replica muchas máquinas de estas. Usaban pues el agua, el viento, llegaron a conocer los imanes, lo usaban, las poleas, cuerdas, muelles y otros inventos que hicieron, claro. Esto lo usaban. Y luego hay un mito que cuenta aquí, bueno, un mito en la India que es muy curioso, no les había, me ha resultado muy curioso, que los restos mortales de Buda estuvieron custodiados por un ejército de soldados robot. Me ha resultado curioso, ¿no? Él cuenta todo este mito y de dónde viene, por supuesto, y es curiosísimo. En fin, yo siempre digo que en los griegos ya está todo inventado, que los demás solo nos hemos dedicado a copiar. El libro además viene con ilustraciones. Como vemos, todos estos adelantos, mito y tal, lo reflejaban pues, en la escultura también, en los adornos de vasos, de ánforas,
y bueno, y también pues los bajos relieves y la historia. El problema es que mucho de este, sobre todo escrito planos de cómo lo hacían, se ha perdido, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco especular. Un libro fantástico, yo me lo he pasado muy bien leyendo. Dioses y robot. Hasta otra, amigos.